Un gato asesinado injustamente. El latido que delata un crimen. El cuervo que habla penurias. Todas estas historias tienen por autoría al escritor norteamericano Edgar Allan Poe, nacido en 1809. Precursor del género detectives, padre del cuento moderno, su obra influenció a un gran número de escritores como Arthur Conan Doyle, Cortázar, Julio Verne y Robert Louis Stevenson. Perteneció al romanticismo y su estilo tomaba mucho del género gótico. Lovecraft dirá de él que percibió la esencial impersonalidad del verdadero artista y supo que la función de la literatura creativa era la de expresar e interpretar los acontecimientos y las sensaciones tal como son. Los espectros de Poe adquirieron así una convincente malignidad que no poseían los de ninguno de sus antecesores, y estableció un nuevo grado de realismo en los anales del horror literario. Poe moriría el 7 de octubre de 1849, a la edad de 40 años, y en condiciones tan misteriosas como los cuentos que dejó y que el tiempo no permitirá que sean olvidados. Y ahora, el análisis de El tonel de Amontillado y Berenice. El cuento comienza con el protagonista, Montresor, explicando que ha decidido vengarse de Fortunato, un hombre que lo ha ofendido de manera no especificada. Montresor es un personaje astuto y manipulador que planea ejecutar su venganza de forma meticulosa y sin levantar sospechas. Aprovecha el orgullo de Fortunato por su conocimiento del vino, invitándolo a su bodega, bajo el pretexto de verificar la autenticidad de un raro barril de amontillado. Mientras ambos descienden por las catacumbas de la casa de Montresor, Fortunato, confiado y algo borracho, sigue las pistas del narrador sin dudar. A pesar de las advertencias de Montresor sobre la salud de Fortunato debido al aire húmedo, este insiste en continuar. Finalmente, llegan a una pequeña cripta donde Montresor encierra a Fortunato dentro de una pared de ladrillos que él mismo construye. A medida que va cerrando la pared, Fortunato, en su estado cada vez más desesperado, inicialmente cree que todo es una broma. Sin embargo, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comienza a gritar y suplicar, pero es en vano. Montresor completa su cruel venganza, dejando a Fortunato morir encerrado en las catacumbas. Desde el inicio se establece un misterio. ¿Qué va a hacer Montresor con Fortunato? La narración se centra en desvelar este enigma de manera gradual, manteniendo al lector en vilo. A medida que va avanzando el cuento se presentan más preguntas. Estos enigmas se acumulan, aumentando la atención y curiosidad del lector. Se pueden encontrar elementos de otras historias dentro del tonel de Amontillado. Por ejemplo, la ilusión a los Montresor y su lema: Nemo me impune lacessit. En español, nadie me ofende impunemente. Este código de honor sugiere que la familia Montresor es una familia antigua con cierto estatus. Montresor inflige un dolor físico prolongado y agónico a Fortunato, encadenándolo en las profundidades de las catacumbas. El frío, la humedad y la oscuridad contribuyen a aumentar este sufrimiento físico. También se puede apreciar el miedo psicológico, ya que se manifiesta de diversas formas la anticipación de la muerte, la claustrofobia, la sensación de ser traicionado por su amigo. Las catacumbas representan lo desconocido, lo oscuro y lo temible. El descenso a las profundidades es una metáfora del descenso a los infiernos, la catábasis. La muerte de Fortunato es una venganza elaborada y calculada por Montresor, tal como su familia lo hubiese querido. No solo busca quitarle la vida, sino infligirle un sufrimiento prolongado y una muerte lenta y agonizante. La cripta de las catacumbas, con sus paredes húmedas y su oscuridad, son una representación simbólica de la muerte. La antorcha, ya consumida, deja a Fortunato ciego. El borracho, confiado y manipulado, sigue a su anfitrión hasta la cripta sin sospechar el terrible destino que lo espera. El proceso de enterrarlo vivo es una descripción gráfica y detallada del dolor físico. Fortunato, al darse cuenta de la trampa, experimenta un terror creciente, imaginando el dolor que sufrirá. Su desesperación y sus súplicas son una manifestación clara de este miedo. Poe nos muestra cómo Montresor disfruta prolongando el sufrimiento de su ofensor, haciéndole creer que será liberado para luego volver a encadenarlo. Este sadismo aumenta la sensación de horror y crueldad. El autor no describe explícitamente el acto de torturar a Fortunato. En cambio, nos muestra una serie de detalles que sugieren un sufrimiento prolongado y agonizante.
el frío de las catacumbas, las cadenas, la construcción del muro, etc. Montresor, con una crueldad desmedida, se detiene para escuchar los gritos de Fortunato. La luz de la antorcha ilumina el rostro de su víctima, revelando una agonía que incrementa su sed de venganza. Con una sonrisa sádica, prolonga el sufrimiento disfrutando de cada gemido. Montresor trata el cuerpo de Fortunato como un objeto, manipulándolo y encerrándolo sin ningún respeto por su humanidad. Poe entonces nos muestra a Montresor encarnando el arquetipo del villano gótico, frío, calculador y obsesionado con la venganza, con su inteligencia y capacidad de manipulación que le permiten consolidar su plan sin levantar sospecha alguna. También nos muestra cómo Fortunato representa al personaje ingenuo y crédulo que cae en la trampa del villano. Su amor por el vino lo hace vulnerable a las manipulaciones del tirano. Ambos son personajes fijos, es decir, que no experimentan una evolución significativa a lo largo de la historia. Sus personalidades se definen por un conjunto limitado de rasgos. Como en otros cuentos góticos, el tonel amontillado está narrado en primera persona por el protagonista, en este caso, Montresor. Esta narrativa permite que el lector se adentre en la mente del villano y así conocer sus motivaciones de primera mano. La impersonalidad artística que caracteriza a Poe se manifiesta en la manera en que el protagonista cuenta su historia sin mostrarle ningún remordimiento. Conoce todos los detalles de la historia y los revela a su propio ritmo. Montresor demuestra no ser un narrador objetivo. Su relato está cubierto por su propia perspectiva, lo que genera una sensación de desconfianza en el lector. Sus acciones se justifican, pero sus motivaciones permanecen en la sombra. Ahora, con ustedes, la historia llamada Berenice. En el cuento llamado Berenice, presenciamos una historia donde el dolor moral, el dolor de un hombre con una razón perturbada, traerá un dolor físico a otra persona. Esta historia se desarrolla en un ambiente gótico, en una mansión antigua de altas torres donde abundan los susurros, los cuadros antiguos y una biblioteca de volúmenes arcaicos y extraños. Ya desde el comienzo se percibe la angustia y el dolor en las primeras frases. Cito: la desdicha es diversa, la desgracia cunde multiforme sobre la tierra. La descripción que se hace de la mansión la hace ver antigua, con torres venerables, que ha sido habitada por un famoso linaje de visionarios, de lo que solamente parecen quedar dos primos, cuyo apellido no sabemos, como si hubiera degenerado y estuviera por perderse. Esta mansión, como en muchos de los relatos góticos, será un lugar de opresión, una cárcel para los personajes que parecen no saber del exterior o no interesarse en él. En esta historia también, como en otros del género gótico, se presenta el incesto, en el futuro matrimonio de Berenice y el protagonista, llamado Eageus. Ambos padecen diferentes enfermedades. La de Berenice es un tipo raro de epilepsia, que podía desencadenar en la catalepsia, una de las enfermedades recurrentes en las historias de Poe y su temor a ser enterrado vivo, hecho que se ve en otras de sus narraciones como el entierro prematuro, el anteriormente mencionado el tonel de amontillado y la caída de la casa Usher. La enfermedad del protagonista es una rara intensificación de la atención. Una vez que algo le llama la atención, es totalmente abstraído y su mente entra en un bucle, donde retorna una y otra vez al mismo objeto de interés. La mansión, aislada del mundo y enreversada, podría ser un mapa mental de la mente del protagonista. Se nos muestra más de esta mente, la cual ocupa toda la historia, dejando a su prima de lado, como una idea lejana que el protagonista podrá analizar o no más tarde. Todos los personajes, excepto Egeus, serán títeres de la narración, sin profundidad psicológica, cosa que sí veremos en el protagonista, conociendo más de su enfermedad, su gusto por la lectura y sus pensamientos, que a menudo son citas en latín, a las que relaciona con los hechos de su vida. Pasa mucho tiempo en la biblioteca de su mansión, lugar donde ha nacido y donde su madre ha muerto. Nos confiesa que ha desperdiciado su vida entre esos viejos volúmenes, y que cada cosa que le sucede ocurre para él como una visión, algo donde no puede intervenir, como si estuviera leyendo y no viviendo. Más adelante en la narración, cuando ocurra la tragedia, él mismo dirá, y cito: era una página atroz en la historia de mi existencia, escrita toda con recuerdos oscuros, espantosos, ininteligibles.
por lo que se nos presenta un personaje puramente contemplativo, que mezclando su afición por los libros de tiempos pasados y su enfermedad, parece ser alguien sin control sobre sus acciones. Esta manía, esta obsesión por objetos triviales se llama monomanía, y en su descripción Poe deja relucir sus habilidades como escritor analítico, mostrándonos un panorama muy creíble de cómo sería padecer esa enfermedad y la experiencia que supone para el protagonista. Pasa horas bajo su efecto, con la atención perdida en el margen de un libro, sobre una sombra, sobre una puerta. Repite monótonamente una palabra hasta que ésta pierde sentido, y aún así no se detiene. Durante estos lapsos enfermizos perdía todo sentido de movimiento o existencia física. También esto se lo relaciona con la permanente lectura de libros. Cito: mis libros, en esa época, si no servían en realidad para irritar el trastorno, participan ampliamente, como se comprenderá por su naturaleza imaginativa inconexa, de las características peculiares del trastorno mismo, mostrándonos que entre sus lecturas y su monomanía, el protagonista vive más en el pensamiento que en la acción. La enfermedad que Berenice padece se ceba en ella, transformando su cuerpo y personalidad profundamente, modificando su mente, sus hábitos y carácter, perturbando lo que era su identidad, a tal punto que el protagonista deja de reconocerla como a Berenice. El protagonista, cuando se encontraba lúcido, sentía una gran pena por la ruina de su hermosa y tierna vida, pero por su enfermedad, por su monomanía, gozaba de observar los cambios sutiles de su constitución física, disfrutaba de observar los estragos que se producían en su cuerpo. Un día después se da la noticia de que Berenice sufrió un ataque epiléptico. Su tumba ya está dispuesta y están terminando los preparativos del entierro. Transcurre un confuso lapso de tiempo y otra vez es de noche. Hay algo extraño en la situación. El protagonista se siente incómodo. Sabe que ha hecho algo, pero no recuerda el qué. Su memoria escucha el grito de... Junto a él hay una cajita, cuya visión le perturba. Luego unos ligeros golpes en la puerta de la biblioteca entra un criado que confiesa que han profanado la tumba de Berenice, la cual parece que había sido enterrada viva, pero no ha sido salvada de la asfixia sin daño alguno. El protagonista tiene manchas de sangre y barro. Este, consumido por el misterio junto al lector, intenta agarrar la cajita para ver qué hay dentro. Su cuerpo está en tales condiciones de debilidad que se le cae, rompiéndose, y entre los fragmentos de la cajita se deslizan, chocándose entre sí, algunos instrumentos de cirugía dental. Y entre ellos, unos objetos pequeños, blancos como huesos, marfilinos, que por fin podrán ser examinados atentamente. En esta historia, Poe muestra su maestría a la hora de escribir una historia donde la sombra de la sangre importa más que la sangre misma, donde se funden el ambiente oscuro y la atmósfera, el cronotopo del castillo, la muerte, la mortalidad, la locura y el desequilibrio mental, todo unido en un magnífico cuento gótico.